Hermano, comenzaremos el estudio de esta bella obra que tanto le oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y sí, sin verlo, estamos en el tomo 1, el capítulo 5 y la página 165. Y rápidamente vamos a leer lo que en la última sección, el subtema, la raza de hombres espirituales superiores. Pero volvamos a nuestra leyenda de los Edas. Y mire, el gigante se queda dormido y suda profusamente. Esta transpiración hace que de la axila de su brazo izquierdo genere en este lugar un hombre y una mujer, mientras que su pie se produce un hijo para ellos. Así, mientras la mítica vaca, entre comillas, la vaca, da al ser a una raza de hombres espirituales superiores, el gigante mira, en cambio, engendra una raza de hombres malvados y depravados, el bien y el mal, la luz y la oscuridad están en todas partes. Los Hirtrutse, o gigantes de hielo. Ahí nos quedamos y en este subtema vamos a analizar ahora el Bhagaveda, el Dios Supremo, dota Brahma de poderes creadores. Comparando las notas con los Vedas hindúes, encontramos entonces con ligeras modificaciones la misma leyenda cosmogónica en sustancia y detalle. Brahma, tan pronto como el Bhagaveda, el Dios Supremo, lo dota de poderes creadores, produce seres animados completamente espirituales al principio. Con estas palabras, el estudio, según objetivo de la sociedad que Elena fundó, es estudio comparativo de ciencia, religión y filosofía, tanto orientales como las occidentales. También ese tridente, ciencia, religión y filosofía. Las tres son una, comparando las notas con los Vedas hindúes. Estos Vedas son los libros sagrados de los orientales, significa conocimiento, sabiduría, es la Biblia de ellos. La historia de ellos se divide antes de los Vedas y después de los Vedas. No es antes de Cristo ni después de Cristo, no, es otro, es los Vedas, es otro eón. Según dicen ellos, los mismos Pandit Brahma, que los Vedas tienen miles de años de esos Vedas. Los Vedas también quiere decir literalmente revelación. Revelación es revelar, levantar el velo de Isis nuevamente, levantar ese velo. Es la revelación de la escritura de los hindúes. Voz derivada de la raíz, que quiere decir conocimiento divino, se parece a Teosofía, ¿no? Sabiduría divina. Son las más antiguas, así como las más sagradas obras sánscritas, más que las puranas, que las brahmanas, son los Vedas, las más sagradas obras de ellos, las más antiguas. Fueron primeramente enseñados oralmente, como la tradición oral, no de maestro a discípulo, por espacio de millares de años, y después fueron compilados, escritos en las orillas de un lago, Manasa, que es como mente, ¿no? La Manasa, como la mente, lago Manasa, Sarovaramas, allá en los Himalayas, en el Tíbet, fueron compilados, escritos estos Vedas después de miles de años. Comparando las notas con los Vedas, ya estamos analizando que la mitología escandinava, el Eda, ahora lo comparamos con los Vedas hindúes. Comparando las notas con los Vedas hindúes, encontramos entonces con ligeras modificaciones la misma leyenda cosmogónica del origen de todo el cosmos, en sustancia y en detalle. Dicen ellos que Brahma es el dios creador, es el Zeus, el Odín de los nórdicos, de los escandinavos, es el declarado creador masculino, el logo masculino. Existe solo periódicamente Brahma en su manifestación. Entonces manifiesta, surge y después desaparece en la manifestación. Y luego entra de nuevo en el Pralaya. Esto es, desaparece y es aniquilado ese dios. No se olvide como tantos otros que han pasado. Es el Dios o principio creador del universo, o en otras palabras, el Dios o principio creador, el tercer logo, ¿no? Del universo, o en otras palabras, es la personificación temporal del poder creador de Brahma, el supremo, ¿no? Es la personificación de ese poder creador importante, que es temporal. Brahma, tan pronto como el Bhagaveda, el Dios supremo, en el PDF está mal traducido, Bhagaveda es el impersonal, supremo e incognoscible principio del universo, que no lo podemos conocer con sentido, incognoscible principio del universo, de cuya esencia todo emana y a la cual todo vuelve, como la inspiración y la expiración sale al universo y después entra, de cuya esencia todo emana y a la cual todo vuelve, y que es incorpóreo.
no tiene cuerpo, inmaterial, puro espíritu, innato, no nacido, eterno, sin principio ni fin, como los números. Es este principio omnipresente, está en todas partes, y omnipenetrante y omnisciente. Y nos dice que anima desde el Dios más encumbrado, desde este Brahma, este Zeus, este Odín, este Jehová, este Alá, anima desde el Dios más encumbrado hasta el más diminuto átomo de materia. Todos lo saben, ¿no? Todo es parte de su esencia, de su materia, de su casa. Brahma, tan pronto como el Bhagaveda, Vaga como señor, Bhagaveda, el Dios supremo, superior a Brahma, ¿no? Miles de veces, el Dios supremo le dota a él de poderes creadores. Vienen aquí sus hijos, los Prayapatis, los de Jota, ya lo vamos a analizar, le dota de poderes creadores, produce seres animados, completamente espirituales al principio. En la versión cristiana diríamos, produce ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, principados, potestades, etcétera, todos esos ángeles, ¿no? Produce completamente seres espirituales al principio, los de Jota. Dice acá el PDF lo siguiente, vamos a analizar la parte acá, nos quedamos. La vaca, así tenemos que mientras la mítica vaca produce una raza de hombres superiores y espirituales, el gigante Ymir engendra una raza de hombres malos y depravados, los Hintrussen o gigantes de hielo. Salvo ligeras modificaciones, vemos la misma leyenda cosmogónica en los Vedas de la India. Tan luego como Brahma, aquí está con ese asterisco final, Brahma recibe de Blyagavat, es una mala traducción, es Bhagaveda, no es Blyagavat. Recibe de Blyagavat, el supremo Dios, recibe de él la potestad creadora. Brahma engendra seres animados, puramente espirituales, los de Jota. Esa es la primera parte. Brahma crea a los gigantes que moran en el Patala. El Patala no es el infierno, digamos adelante. Bueno, ya Brahma ya le dio el poder para crear estos seres espirituales, crear los dejotas, habitantes de la región sur, la celestial. No son actos ellos, estos ángeles, no, para vivir en la tierra. Por lo tanto, Brahma crea a los Dainis, los gigantes que se convierten en los moradores de los Patalas. El infierno dice que es las regiones inferiores, no infernales, inferiores del espacio. Pero tampoco estos son actos para evitar Mirlock. Mirlock es la tierra, otros lo dicen Mirlock. Bueno, estos dejotas son los Prayapatis, habitantes de la región de Surga, la celestial. Esta Surga, que viene la palabra es Varga, que es una mansión celeste, como decía Jesús, no, en mi casa hay muchas moradas. Es lo mismo que Indraloka. Loka es el lugar de Indra, el dios del cielo. Lo mismo que Indraloka, este es Varga, es un paraíso, es el cielo, ¿no? El paraíso, el de Bachán, como le dicen. La mansión de los dioses y los bienaventurados, ¿no? Los bienaventurados, dichosos, los valientes, los buenos. Es el cielo de las religiones exotéricas de la India, el cielo de estas religiones públicas exotéricas, como decían los cristianos, vamos a ir al tercer cielo, este es el dios, en el tercer cielo, dice que está... Es el cielo de las religiones exotéricas de la India, el Svarga. Es aquel estado puramente subjetivo, eso es importante, es subjetivo, es interno, no es material, es estado de conciencia como los sueños. Aquel estado puramente subjetivo de perfecta felicidad de Bachán, ¿no? En la que se hallan las almas de los justos durante el periodo que media entre dos encarnaciones consecutivas, o entre 2 días, ¿no? Está en la noche, el sueño, y vuelve a despertarse en la otra encarnación. Ese es el Svarga. Así que Brahma crea estos dejotas, habitantes de esta región celestial, que no son actos por eso para vivir en la tierra, no son componentes espirituales, no tienen componente animal, el Kama. Por lo tanto, Brahma crea los Dainis. Estos Dainis son gigantes, titanes, o le dicen también demonios. Pero en realidad son idénticos a ciertos asuras. Asuras son dioses, le pones la A, son diablos. Asuras. Pero en realidad son idénticos a ciertos asuras, dioses intelectuales, adversarios de los inútiles dioses de ritualismo, como Jehová y Alá, ¿no? Ese sería un dios intelectual, sería Lucifer, el diablo, ¿no? El que da lo que es el despertamiento espiritual. Estos son adversarios de esos inútiles dioses de ritualismo, ¿no? Como Jehová y Alá. Y son enemigos de estos dioses de los Puya, como dicen ahí, de los Puya, o los sacrificios que hacen ellos, como Lucifer está en contra de, o Jesús estuvo en contra de los sacrificios de animales en la sinagoga, que mataban animales para perdonar pecado. Eso es puramente diabólico, entre comillas, eso es Jehová, no pues Alá.
para lograr soberanía a los cielos, hicieron la guerra ellos contra los dioses, como pasó en la Grecia, ¿no? Los olímpicos contra los titanes, la titanomaquia. Para lograr soberanía, ¿quién iba a mandarnos en los cielos? Hicieron guerra contra los dioses como el diablo, Lucifer, ¿no? Pues el padre de todas las divisiones. Pero vencidos por estos, huyeron al infierno, al Patala. Fueron al Patala. No fueron a la tierra, fueron al Patala. Por lo tanto, Brahma crea estos Dainis, estos gigantes, para compensar que los primeros no pudieron vivir en la tierra, ¿no? Tampoco estos gigantes que se convirtieron en moradores, habitantes de los Patalas. El Patala es el mundo inferior, literalmente, ¿no? Mundo inferior. Las antípodas, de ahí, según la superstición popular, son las regiones infernales. La antípoda es la que está en la otra parte, inversamente en tal lugar, ¿no? Las antípodas. Y la superstición y la ignorancia dice que son los infiernos por eso. Y filosóficamente el Patala son las dos Américas. Estamos cerca aquí, las dos Américas, que son norte y sur, que son una sola, ¿no? Y filosóficamente son las dos Américas, que son las antípodas de la India. Estamos en la India en un mapa, o un planiferio, o una esfera, colocamos la India en una aguja, la atravesamos, va directamente a las Américas, que son las antípodas. Es la región infraterrestre habitada por los nagas, que son los iniciados, muchos de las serpientes, son los grandes iniciados, los nagas, las serpientes, los daityas, los gigantes, los danavas, los yakshas, hay distintas jerarquías, para todos los gandharvas y los músicos celestiales. Más seres que forman la, entre comillas, oposición, son los opositores del panteón indo, en esa parte, ¿no? Aquí sería Jehová, o Alá en la otra parte, el Patala. En Krishna hacen unos viajes, dicen que hacen unos viajes Krishna y lleva al Patala y ahí conoce una mujer y se casan. Ahí vienen todas esas alegorías que Krishna vino a la América, al Patala. Bueno, por lo tanto, primero Brahma creó estos seres espirituales, los dejotas, estos ángeles que no pueden habitar Mirro, la tierra, y entonces, como segunda creación, como el Popol Vuh, creó a los gigantes que se convirtieron en los moradores de los Patalas, las regiones inferiores del espacio, que tampoco los gigantes son aptos para habitar Mirlock, para habitar la tierra. Dice acá el PDF lo siguiente, nos quedamos, tan nuevo como Brahma recibe de Blyagavad, el supremo Dios, la potestad creadora, engendra seres animados, puramente espirituales, ángeles entre comillas, ¿no? Los dejotas, que por residir en el Svarga, el paraíso, región celeste, no están dispuestos a morar en la tierra, y en consecuencia engendra Brahma, en la segunda opción, a los Daityas, estos gigantes o demonios de gigantesca estatura, habitan en el Patala, la región inferior del espacio, y tampoco están en condiciones de poblar Mirlock, ya que es Mirlo, dice ahí Mirlock, no Mirlock, la tierra. Hermanos, comentarios, puntos de vista acerca de estos dos temas, hermanos, vimos lo que es en esta parte, el Bhagaveda, el Dios supremo, Dota Brahma, de poderes creadores, y Brahma crea los gigantes que moran en el Patala. Comentarios, puntos de vista, son totalmente bienvenidos. Sí, Ernesto, sería bueno terminar el párrafo porque hay una contraparte, porque si no quedamos solamente con los gigantes, que aquí dice que se convierte así en nuestros progenitores de nuestra raza, pero también ya después viene la vaca, que es la parte superior, y más abajo también en la mezcla que hay de los gigantes, me gustaría que lo completara para que dé una idea más global. ¿Te gustaría? Yo tengo un comentario. A su mecha. Okay. Está bien, Robert. Sí, en esto que notó Ernesto, ¿verdad? De que en el español tenemos a Brahma con la tilde y en el de inglés no tiene tilde. Sin embargo, puede tener sentido porque sabemos que en estos tiempos, en Isis sin velo, solamente se usaba Brahma y tendríamos que verlo en el contexto, porque aquí habla de un Brahma que es creador. Por lo tanto, en español, en el glosario tenemos a Brahma con la tilde, lo cual me parece que está bien porque ves Brahma, el creador, ¿verdad? Cuando se habla de Brahma sin la tilde, se habla casi de lo absoluto. Por eso Brahma o para Brahman y todo eso son sinónimos para Brahman, Brahma para nosotros, ¿verdad? Claro que para es más allá de Brahma, pero Brahma o Brahma sin la tilde es considerado como lo absoluto. Y aquí tal vez en español le pusieron la tilde porque se refiere a este Brahma, que es
este Dios supremo, ¿verdad? La potestad creadora y todo esto. Entonces puede que esté bien esa traducción. Claro, en lo demás sí hay varios errores. Y Mirloca está bien porque en las traducciones al español, esto lo traducen Mirloca justamente como lo leyó Ernesto, ¿verdad? Porque se refiere a todos estos locas de las escrituras hindúes, ¿no? Que son 7, ¿no? Donde quiera. Que incluso los locas son estas partes exotéricas, ortodoxas y tántricas de esta clasificación. Y claro, si los vamos así brevemente, los podemos comparar con la Constitución septenaria o con niveles de conciencia. Por ejemplo, si empezamos desde arriba, o puede que esté aquí al contrario, ¿no? Porque habla de Burloka, Ubarloka, Suarloka, Maharloka, Yanarloka, Taparloka y Satya Loka. Entonces, más bien es al contrario. Satya es lo más elevado, ¿verdad? Luego hay una segunda clasificación, que esta es la clasificación Sankhya de los vedantinos. Los vedantinos la dan un parecido a lo que acabo de leer, pero está la comparación con los talas, que también Ernesto nos habló aquí porque habla de talas, ¿verdad? Habla de Patala, que él nos habló del inframundo, ¿verdad? Y nos habló también de Swarga, que quiere decir que se corresponde con el monte Meru. Entonces, en cuestión de talas, tenemos la más elevada, que es Atala, que no es ningún lugar. Esta es la parte vedantina, que según Blavatsky es la que está más cerca a la parte esotérica. Le llama Atala, lo más elevado, ¿verdad? En estados de conciencia. Atala, Vitala, Sutala, Tala Tala o Cara Tala, que se corresponde con nuestra tierra. Luego Rasa Tala o Suarloka, y Mahatala y Patala, que es el inframundo que nos mencionó Ernesto. Entonces, todo esto, ¿no?, nos ayuda a ver cómo se puede hacer una comparación de los estados de conciencia con los locas y los talas. Y claro, ya nos dijo Ernesto, ¿no? Loca quiere decir un lugar, localidad, aunque son estados de conciencia en la teosofía, ¿verdad? Y por ende, esta comparación de los talas y los locas, que son todas estas clasificaciones. Por un lado, los talas son de los vedantinos y los locas le llama la parte, categoría exotérica, ortodoxa en general, y exotérica de los locas. Era todo, gracias. Eso es interesante. En el glosario también hace una diferencia acerca del asterisco de Brahma. Uno es el creador y el otro es el supremo, como en absoluto, como para Brahman y Brahma. Está Brahma y Brahman. Pero siempre sabemos que uno es el creador, que es el inferior, y el otro es el supremo, que es lo que importa, que es el Bhagaveda, que es el supremo, el absoluto, en ese caso, el En Sof, como nosotros, el Asubrana Kerrel, le dirían los zoroastrianos. Y hay un capítulo de la Unidad Secreta, en el tomo 2 en español, que habla de las siete creaciones. Ahí ella va a desglosar eso. Ernesto, aunque te interrumpa. Dale, dale. ¿Me permites? Sí, claro, dale. Nada más quiero entonces para mí, dejarlo claro. Este Brahma del que estás hablando, que dice crea a los gigantes que moran Patala, es el absoluto. No, ese es el inferior, es el creador. El creador de la tierra, pues los como creadores, los inferiores. El absoluto, él no crea nada. Él más bien es una emanación, que todo va descendiendo por los 7 planos, del plano espiritual átmico, Buddha y Mana, todo va descendiendo hasta que eso se materializa en el plano físico, y ahí cuando tenemos las formas, que todos tenemos esa materialización que viene de esa emanación, pero no, él no crea, es el creador, el tercer logo en este caso, hermana. Y entonces el Bhagaveda, ¿qué cosa es?
Eso es el para Brahma, es otra palabra que usaron para el para Brahman, para el absoluto, que ahí lo leímos su característica, ¿no? Del Bhagaveda, que era eterno, que era nonato, que era inmaterial, incorpóreo, no tiene cuerpo, sin principio ni fin. Ahí está hablando del absoluto, pues el para Brahman de los vedantinos sería el Ein Sof de la Cábala, el Servana Kerer de los zoroastrianos, en ese caso estamos hablando ese sería el Bhagaveda, el supremo. Ah, ok, ese sí es ahí sí se refiere al absoluto. Exactamente, que está en todas partes como el espacio, dijimos que es omnipresente, omnipenetrante y que anima todo, pues es el aliento, el que anima todo, desde el Dios más poderoso hasta el más diminuto átomo mineral de materia. Y entonces, ¿el Brahman qué cosa es? Mira, estoy analizando que en los orientales ellos analizan mucho las palabras, a ver, le colocan una tilde, pero hay que diferenciar siempre. Hay un Dios creador, que ya es el tercer logos, que crea lo que son, sería el Jehová de los cristianos católicos, de los judíos, sería el Alá de los musulmanes, que para ellos es el que crea todo el universo, pues. Y ¿Podrían ser entonces lo que se conoce como dioses personales? Exactamente, esa antropomorfización que han hecho las religiones, que son los dioses personales, que son ancianos, todopoderosos, que crean el cielo y la tierra, el tercer día, crean esto, el sol, la luna, los humanos, animales, crean todo. Esos son en las religiones públicas, esotéricas, debido a su ignorancia. Siempre es un hombre, un anciano, no es una mujer, es un anciano que está en un trono. Son ideas totalmente infantiles como ellos han encauzado a ese tercer logos. En ese caso sería el Aéter de los antiguos, sería el Zeus de los griegos, el Júpiter de los romanos, es el dios de ellos, que adoran a las personas por ignorancia, pues. No sé si te quedó claro, hermano. Y muchas gracias, Ernesto. Dale a la orden, ¿oíste? Estábamos comentando acerca de algo que estaban mencionando los hermanos. Sí, acerca de lo que es la tilde. Así también en el glosario teosófico coloca la diferencia de Brahma con tilde es uno y sin tilde es el otro. Uno es el absoluto y otro es el creador, el inferior en este caso. Y estamos analizando en la doctrina secreta, hay un capítulo muy interesante que se llama las 7 creaciones. Las 7 creaciones, ahí ella desglosan todo esto que el hermano nos compartió de la Atala. Atala es sin lugar, pues está el espíritu superior, que no es un lugar ubicuo, no es un lugar así ni en tantas dimensiones, está más allá. Ese es el Atala, el Mahatala es en otro, y cada uno está poblado por diferentes seres espirituales. Uno están gigantes, los Daityas, los Danavas, los cantores celestes, los Gandharvas, etc. Y recordando un poco lo que se comentó acerca de cuando Krishna hace los viajes, dice que hace los viajes al Patala, ellos dicen que es infierno, fue a las Américas. Y ahí vemos por qué los aztecas, los mayas, los incas adoraban a la serpiente, ¿no? Al Quetzalcóatl, le decían Quetzalcóatl, serpiente emplumada, Cuculcán, le decían los mayas, o Viracocha, le decían los peruanos. Son serpientes, y todos creen, no, todos creen, dicen, no, son grandes diabólicos, esos precolombinos, ¿cómo adoran a la serpiente? Son diabólicos, son satánicos, pues aquí reinaba Satanás antes. Están los templos en Tikal, en Teotihuacán, en Chichén Itzá, la serpiente que incluso sube, cuando hacen el solsticio, sube esa serpiente misteriosa. Cuando vino Krishna acá, otros iniciados como Orfeo, ellos tuvieron contacto con los nagas, dice la serpiente, en este caso lo estamos analizando, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Bueno, si no hay otra pregunta, hermanos, vamos a seguir analizando. Ahí interrumpen en cualquier momento, no hay ningún problema en eso. Y vamos ahora en la parte... Brahma, dice, crea de su boca el primer Brahman. Ya vimos 2 intentos fallidos, ¿no? Como el Popol Vuh. Hicieron al hombre primero de madera y se quemaba. Lo hicieron de barro y se derretía por la lluvia. Y está creando primero estos hombres celestiales, estos ángeles, entre comillas, desbarca y no son actos para la tierra. Después, segunda creación, creó a estos gigantes, a los demonios, ¿no? Y tampoco son actos para vivir en la tierra, se fueron al infierno, el Patala, dicen ellos, ¿no? Y ahora Brahma crea de su boca el primer Brahman, al Manu, el padre de nuestra raza, para paliar el mal de esos 2 intentos fallidos, ¿no? Quiere poblar la tierra. El poder del creador hace surgir de su boca al primer Brahman. El poder creador, estamos en el tercer logo, ¿no? En el Brahman, el Zeus, del Jehová sería en este caso. El poder creador hace surgir de su boca al primer Brahman, que vienen de la cabeza, pues por eso son cabezas, ellos dicen de todos. Que se convierte así en el progenitor de nuestra raza, el padre, ¿no? El patriarca de nuestra raza, como el Manu, ¿no? Que está entre 2 pampántaras. De su brazo derecho, Brahma crea a Raetris, que este es el guerrero, ya viene del pecho, no el brazo, no viene de la cabeza, viene del pecho. Este es el valor, pues esta la belleza en el pecho.
que se convierte así en primer raza. De su brazo derecho crea Brahma a Raetris, el guerrero, y de su brazo izquierdo a Chaterani, que es la esposa de Raetris. Uno es derecho, otro es izquierdo, ¿no? Como el círculo y el cuadrado, ¿no? Masculino y femenino. Y de su brazo izquierdo queda a Chaterani, que es la esposa de Raetris, el guerrero. Entonces su hijo, Vais, como los Vaisa, ¿no? Ya está en la parte inferior de la India, los Vais, brota del pie derecho del creador, como los Sudra. Entonces su hijo Vais brota del pie derecho del creador y su esposa, Vasani, del pie izquierdo, en este caso. Vamos a decir esta palabra, bueno, para paliar el mal de estas dos creaciones que no poblan la tierra. El poder creador hace surgir de su boca al primer Brahman. Esta es la casta derrotada de la India, es por castas toda la vida, aunque dicen que ya se abolió con Gandhi, con la República de la India. No, las castas todavía son las que terminan todavía, hermanos. El que nace en una casta, toda su vida va a estar ahí. Si nació zapatero, va a ser zapatero toda su vida. Si nació militar, va a ser teniente coronel toda su vida. No puede aspirar a una casta superior, ¿no? ¿Qué es la superior? Es la de los brahmanes, los sacerdotes o los intelectuales, que son la cabeza de todo. Así dicen ellos para justificar su poder, ¿no? Que nosotros nacimos de la cabeza de Brahma. Y por eso somos la inteligencia, ¿no? Y la inteligencia ocupa el pecho y ocupa a las piernas para cantar. Para pelear el mal, el poder creador hace surgir de su boca el primer Brahman. La casta se derrota a los intelectuales, ¿no? En este caso en América, en Occidente, serían estos los aristócratas, los plutócratas, los ricos, que se vayan a estar arriba, ¿no? Los oligarcas, que se convierte así en el progenitor de nuestra raza, este que nació de la boca, la cabeza de él, ¿no? De su brazo derecho y el más inferior de Brahma, ¿no? Crea Raetris, que es el guerrero, que es lo que decían, es la segunda casta de ellos, ¿no? En este caso los guerreros, los militares, que son los que van a gobernar las ciudades, estos militares, que serían estos, tienen un nombre en la India. Estaban los Sudras, son más abajo, los brahmanes, estaban los otros, que son los intocables, y están los gobernantes en este caso. Los Vaishyas, que se convierte así en el progenitor de nuestra raza, y de su brazo derecho Brahma crea a Raetris, el guerrero, y de su brazo izquierdo crea a su esposa, la siniestra, ¿no? Siniestra, la mujer más siniestra, ¿no? Y la derecha que se llama Chaterani, la esposa de Raetris. Entonces su hijo, ya más inferior, no Vaisa, como los Sudras, los intocables, brota del pie derecho, ya no es del brazo, es del pie. Así ellos lo justifican. Los que hacen del pie son los agricultores, son los campesinos de la India. Entonces su hijo Vais brota del pie derecho del creador y de su esposa Besani del izquierdo, otra vez la siniestra. Platón en la República también hace una comparación, esta misma, como todos mitos orientales que Pitágoras los aprendió con los brahmanes. También Platón hace esta clasificación, que unos nacen de la cabeza, son los intelectuales, son los sabios, otros del pecho, que son los militares, son que tienen el valor, la valentía, los militares, los policías. Del estómago nacen los comerciantes, que se dedican a eso, no a estar sentados, a vender y comprar. Y más abajo están los del pie, que nacen los agricultores, los más inferiores en la casta, en la sociología de una sociedad, en esta casta, los Sudras o los intocables, como dicen ellos. Bueno, dice el PDF lo siguiente: vamos, de gigantesca estatura, que habitan el Patala, Mirlo. Para remediar este mal, Brahma engendra de su boca al primer Brahman, sacerdote, ¿no? Progenitor de nuestra raza, como el Manu. De su brazo derecho engendra a Raetris, el primer guerrero, y de su brazo izquierdo a Chaterani, esposa de Raetris. Del pie derecho nace su hijo Vais, y del izquierdo su mujer Vasani. Hermano, preguntas, comentarios de las castas, ¿qué les parecen las castas a ustedes, hermano? Que es totalmente, en otra parte ya lo va a clasificar, que la cabeza del sacerdote es aquel que ya sabe todo y lo enseña a las demás personas cómo hacerlo. Le enseña a vivir bien al militar, a trabajar al campesino, y le da el verdadero consejo. Uno empieza en la escala evolutiva, uno nace del pie, otro del estómago, otro del pecho, otro de la cabeza. También nos da lo mismo con los hijos, que lo compara Platón con el oro. Unos nacen niños de oro, ¿no? que son la cabeza, otros de plata, otros de bronce, otros de hierro, y así va a hacer una clasificación de estas castas. Primero se comienza con lo más inferior, que son los pies, lo que son los Sudras. Comienza el agricultor en su primera etapa evolutiva, es agricultor, es campesino, pero debe ir aprendiendo otras cosas para ir evolucionando para arriba. Y ahí nacen los que ya son los comerciantes que hemos analizado, que ya se dedican a vender y a comprar cosas, y están en el estómago, están en un nivel superior. Y ellos aspiran a ¿qué? A ser pecho. Quieren ser... Los que están arriba son los militares, son estos policías con sus grandes sueldos, en todas partes le pagan bien para que no hagan golpes de Estado. Estos ya son los guerreros, en este caso los chatrías, los guerreros. Y el guerrero que aspira
hacer cabeza, hacer sacerdote, en este caso, que es el que ya sabe todo y lo explica. Ese es el verdadero sentido de las castas, no como lo hacen de una forma discriminativa en la India. Por eso Elena colocó en el primer objetivo hacer una fraternidad, un núcleo, la fraternidad universal, sin ninguna distinción, ni clero, ni raza, ni casta. Ahí va la casta de la India. Hermanos, que nos dicen la casta de la India, a ver que tienen comentarios, preguntas acerca de eso. Yo tengo comentario. Puedo esperarme si hay alguien más. Habla. Entonces, con esto último que mencionó, el simbolismo de las castas, ¿verdad? Porque eso precisamente sabemos que aunque todavía existen en la India, ¿verdad? Pero la teosofía nos ayuda a ver todo esto desde el punto de vista alegórico, interno o esotérico. Y voy con lo último que mencionó, el significado de las castas que mencionó Ernesto. Entonces, ¿qué simboliza el sacerdote, verdad? ¿O qué simbolizaba antiguamente? Era el adepto, el iniciado, ¿verdad? El guerrero, vamos a usar estos términos así literalmente. Entonces, el guerrero, el comerciante y el campesino, o como se llama, ¿verdad? Entonces, si lo traemos a nosotros tenemos todo esto internamente. Tenemos el aspecto de los sacerdotes, ¿verdad? El Brahman. Esta es una de lo que preguntaba Dulce también. Brahman es el sacerdote Brahman o Brahman. Entonces, simbolizaba el adepto, o quiere decir la parte espiritual en nosotros. Y así vemos que cada uno de nosotros, tal vez somos unos más sirvientes o campesinos, otros tal vez más comerciantes, otros tal vez más guerreros, otros tal vez más sacerdotes, pero si vemos que todos tenemos estos aspectos internamente, entonces puede que en algunas horas o días, o a veces puede sobresalir más el uno que el otro. Puede que a veces sobresalga, y aunque sea de la parte más baja, pero que sobresale el adepto, ¿verdad? La parte de lo que le dice la voz del silencio, es la doctrina del corazón. Cuando actuamos de esa manera, es como actuaría, ¿no? Un verdadero teósofo. Comerciantes, ¿verdad? Entonces, a lo mejor a veces somos más comerciantes en el punto de vista del esoterismo. ¿Qué es el comerciante, verdad? ¿Qué es el comerciante objetivamente? Obviamente alguien que trueca, ¿verdad? Cosas por otras. Cuando estudiamos, estamos haciendo esto mentalmente. Estamos siendo comerciantes. Estamos en el trueque, como se decía en México, ¿verdad? O en Latinoamérica. Estamos haciendo intercambios de ideas. Desde ese punto de vista vemos que somos comerciantes. La idea también, ya sea del guerrero o del comerciante o del sirviente, podemos estar sirviendo a los demás del punto de vista de la voz del silencio, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio. Entonces, ahí está la idea de tomar estas castas porque es lo que simbolizaban inicialmente. Sabemos que todo se deteriora con el tiempo. Entonces, por eso surge la teosofía, porque todos los sistemas se deterioraron o los deterioramos, la humanidad, ¿verdad? O a veces se van ocultando. A veces se han ocultado, diríamos, a propósito, con velos. Todo se ha velado, pero a veces se va ocultando porque los encargados de algunas escuelas empiezan a ver estas cosas de envidias, de odio, de poder y todo eso, y van ocultando eso, y entonces por eso surge la teosofía, ¿no? Porque precisamente estaba ya todo medio perdido, y gracias a la teosofía, entonces incluso la teosofía empieza a revivir tanto el estudio de los Vedas, ¿verdad? Como de los Puranas, como de todo el hinduismo, brahmanismo, todo eso como está incluido y nos da la parte esotérica, entonces de un punto de vista se reviven todos esos sistemas, que es el tercer objetivo, ¿no? Como mencionó Ernesto. Por eso entonces
cuando vemos en el glosario teosófico, está en la parte, creo que en ocultismo, si no estoy equivocado, porque se habla en La Voz del Silencio de las 6 escuelas, ¿verdad? Las darsanas, que incluye a los Vedas, al sistema de yogas, a todos estos sistemas, y que son el estudio para entender la parte secreta de los Upanishads, en este caso, ¿verdad? Y la teosofía, podríamos decir que es la 7ª escuela, porque es la síntesis de todas esas. Y por eso, regresando a lo que mencionaba de las castas, que todo inicialmente era una enseñanza interna y esotérica, pero con el tiempo se va degradando. ¿Cómo puede que suceda con la teosofía, ¿no? Que empiece a degradarse y después, obviamente, aparecen seres que presentan la misma enseñanza, esta sabiduría acumulada de las edades bajo diferentes etiquetas. Entonces, es un punto de vista de ver cómo las castas existen internamente en cada uno de nosotros. Era todo, gracias. Interesante, hermano, lo que nos has acotado. Eso me hizo recordar varias cosas, que nosotros criticamos bastante a Occidente, que la Biblia ha sido tergiversada por los católicos, que el Concilio de Nicea. Nos dice que también en la India ocurrió algo parecido con la letra de los Vedas y otros grandes libros sagrados, que cuando decía una parte, cuando moría el esposo, había que quemar a las viudas. Eso lo cambiaron literalmente, es falso eso, hicieron un cambio los brahmanes para robarse todo el dinero, toda la herencia, para que no fuera a la mujer ni a los hijos, sino a robárselo ellos mismos. Modificaron la escritura sagrada de ellos, diciendo que cuando muriera el esposo, había que tirar a la viuda a la pira y quemarla. Imagínense, hermano, eso tan horrible. Hasta cuando eran los ingleses que se posesionaron de la India, eso hicieron bueno, que prohibieron esa práctica totalmente nefasta, nos dice Elena, de quemar a las viudas. Eso fue otro invento de esta gran degradación que sufrió la India en este caso. El hermano nos habló acerca de la doctrina del corazón, que era más importante, no la del ojo, la que entra por el ojo, que es solo la letra muerte intelectual, sino el espíritu que vivifica está en el corazón, en ese atrio, en ese ventrículo. Y Buda, bueno, dicen en este caso, hablando de las castas, ¿no? Buda había nacido hijo de un rey, era militar, de Kapilavastu, Sudvana. En este caso, el padre quería que su hijo fuera un gran rey conquistador, ¿no? Que venciera a otros pueblos y conquistarlos. Entonces, cuando nació el niño, llegó el astrólogo a cita. Había otros astrólogos que habían visto los mismos señales, pero por miedo al rey no le habían dicho el futuro de su hijo. Hasta que llegó a cita el anciano y cuando vio al niño, lo revisó, se puso a llorar. Le dice al rey, ¿por qué llora? Mira, una tragedia en mi hijo. No, estas son lágrimas de un anciano que no va a tener la vida para escuchar la sabiduría de este pequeño niño. Entonces el rey, cuando sea anciano como tú, puedes ser un maestro que quiera, pero antes deberás ser un gran rey conquistador, le dice. Y así te le dijo con estas palabras, se fue. Oh gran rey, a veces los deseos de los hombres no son los mismos que de los dioses. Y se fue así. Y por eso lo internó en el palacio. Sabemos lo que pasó con Buda después, ¿no? Que no conoció la enfermedad, la muerte, ni la otra, ni la miseria. El Buda fue así, estuvo engañado como una especie de ilusión, ¿no? en ese palacio. Dice que Buda, lo que hizo él abrazó a todo el mundo. Él abrazó a los pobres, a los intocables, que contaminaban al Brahman solo con sus hombres. Imagínense, si a los hombres le tocaba, ya lo contaminaba, no sé por cuánto tiempo. Y dicen que Buda, Gautama Siddhartha, fue el primero que los abrazó a todos, a los intocables, a los sucios, a los desheredados. Y nos dice Elena en una parte, si la doctrina de Buda hubiera sido solamente algo filosófico, metafísico, se hubiera perdido en el océano de filosofías que hay en la India, como hablaba el hermano, de esas 6 darsanas, de 6 escuelas de sabiduría. Pero lo más importante del Buda fue su reforma. Lo más importante es la práctica, no la teoría. La práctica es el maestro. En este caso, Buda los abrazó a todos. Y nos habló sobre esto de las castas importantes. Al principio los maestros habían escogido a Elena y a Olcott solamente para Occidente, dicen. Que solamente la teosofía para Occidente, porque los maestros tenían a otros ayudantes, otros chelas para Oriente. Este fue el caso de Sarabhasti, un gran sánscritista. Pero vino él, fue a la India a hacer lo mismo, pero él decidió que no debía ser para todas las castas. Imagínense, hermano, él era indo, ¿no? Decía que esto solamente era para las castas superiores. Y así él prohibió la entrada a los demás, a los sudras, le cerró las puertas del paraíso. Entonces los maestros, al ver esto, entonces le comentaron a Elena, no solo Occidente, también Oriente. Oriente, en este caso, cuando fueron a la India, y con Olcott, hicieron todas sus grandes exposiciones de Buda, de Sri Lanka.
para todas las castas, no como hizo Sarabasti en ese caso. Y bueno, el hermano comentó las 6 escuelas de sabiduría, la Sakya, la yoga, las mimansas y tantas otras que hay. Y lo más importante, como él nos mencionaba, es la 7ª escuela, que es la llave que las abre a todas, es la clave esotérica que él nos regaló en este caso. Y nos refieren en la carrera de la teosofía, que la teosofía es eterna, innata, perenne, universal, y que a veces se cometen errores, pero eso ya es el vehículo de la teosofía, que es la sociedad teosófica o las logias, en este caso, son las que pueden cometer errores, pero la teosofía es la sabiduría eterna para todos. Bueno, vamos a continuar con el siguiente subtema. Se llama Bur. Se casa con una hija de la raza gigante. Aquí vamos a entrar al tema de los gigantes, de los hijos de Dios en todas las culturas. Como vimos en los nórdicos, estos noruegos, suecos, Bur se casa con una hija de la raza gigante. Mientras que en las leyendas escandinavas, Bur, el hijo de la vaca, Mula, estoy analizando la vaca, no la vaca. Mientras que en la leyenda escandinava, Bur, el hijo de la vaca Mula, es un ser superior. Se casa con Vesla, una hija de la depravada raza de los gigantes. Vemos como hay naturalezas benignas y malignas, ¿no? Aparte, vemos en esa unión que pasó. Mientras que en la leyenda escandinava, Bur, este Bur es el primer dios de la mitología nórdica, el primero de todos ellos, ¿no? Sería lo que, en los griegos sería lo que es Urano, el cielo o el espacio en este caso. Es el primer dios de la mitología nórdica, Bur, siendo esta deidad primordial, el padre de Bor y el abuelo de Odín, como estamos analizando la genealogía de estos dioses, ¿no? El padre de Bor y el abuelo de Odín. Es el hacedor o el productor del logo, el terlogo, ¿no? El hacedor o productor del terlogo. Es el abuelo de Odín, Willy Wee, que también representan lo que es la voluntad, la santidad y la otra. Bur es el hijo de la vaca, como usted la vaca estaba lamiendo la sal del hielo y creó a ese ser superior. Bur es el hijo de la vaca, que se la casa, que es la madre naturaleza. Bor se casó con Vestra, con esta hija de los gigantes, y tuvieron 3 hijos. Odín, que es el espíritu, Willy, la voluntad, y Wee, que es la santidad en este caso. Mientras que en la leyenda escandinava, Bur, el hijo de la vaca Mula, esta vaca que representa es un símbolo de naturaleza. En la mitología escandinava, la naturaleza, como la Gea o la Maya de acá, ¿no? La Gea, la madre tierra, es la sustentadora, naturaleza, no todo, los ríos, no del agua, los alimentos, la fruta, la agricultura, no da todo, es la sustentadora, esa es la casa también en este caso, no la materia primordial, de la que emanaron 4 raudales de leche, que estuvimos analizando en la última sección, las 4 raudales de leche comparado con los ríos del Génesis, ¿no? Esto simbolizaba la luz astral, emanaba de la vaca, que alimentaron al gigante Ymir, esa leche alimentó al gigante Ymir, que era la materia en estado de ebullición de la tierra, nuestra tierra, la vaca. Mientras que la leyenda escandinava, Bur, el hijo de la vaca, Mula, crea un ser superior, esta se casa con Vesla, esta es la hija de los gigantes de hielo, la naturaleza maligna de Pravano. Estos son gigantes, son los hijos de Ymir, o sea, la materia sin la mente, como creó la naturaleza, no ayudó a fracasar, creó las primeras formas, sin mente, grandes monstruos, creó marinos, dice hombres depravados, malignos, con cabeza de perro, de dos cabezas, cabeza de macho cabrío, está en una esloca, en la estancia tercera de Antropogénesis. La naturaleza no ayudada a fracasar, que la tierra creó sin la ayuda de las jerarquías celestiales a esos monstruos que después vinieron a quemarlos y la tierra sufrió porque eran sus hijos, ¿no? Bueno, esta hija, esta Vesla, que se casó con este ser superior Bur, o sea, aquí se mezclan la naturaleza divina y la naturaleza animal, que está representando estos gigantes, ¿no? Que son pasionales, fuertes, como el Cíclope, como Polifemo, que se comía a los amigos de Odiseo mientras hablaba con ellos, ¿no? En la cueva, como después lo inmortalizó Homero. Hijos de los gigantes de hielo son los hijos de Ymir. Es la nieta de Ymir, esta vez, la nieta de ese gigante, ¿no? Era esposa de Buri y madre de Odín y sus hermanos, Willy Wee, que representan muchas cosas. Las fuerzas de la naturaleza representaban esto, la separación, la formación y la evolución, ¿no? Como lo vimos en la última sección. Así que mientras que en la leyenda escandinava, Bur, el hijo de la vaca Mula, que es un ser superior, se casa con Vesla, que ella es una hija de la depravada, dice, raza de los gigantes, que estuvimos analizando, ¿no? Que Elena lo compara a los judíos, que son destructores, que son los que inventan las guerras, son los que trafican la droga. Los judíos son lunares, tienen el color de la luna, los verdaderos judíos, no los separatistas o askenazis. Son estos hebreos israelitas, estos semitas, que son los malvados que están detrás de todas las cosas. En el tiempo de Al Capone era judío, es el que traficaba en ese tiempo el alcohol, ahora es la droga, son estos grandes capos, como era Pablo Escobar, eran judíos, o el Chapo, eran de descendencia judía.
un hijo de esa depravada raza, los gigantes. En este caso, vamos a leer el PDF, como dice aquí lo siguiente. Así como en la leyenda escandinava Bur, el espiritual hijo de la vaca mula. Aquí le da otras connotaciones, otros adjetivos. El espiritual hijo de la vaca mula se casa con Bes, de la depravada estirpe de los gigantes. Ya vamos a comparar esa leyenda con la otra. Dice, en la tradición hindú, ya vamos de Escandinavia, vamos a los hindúes otra vez, en la tradición hindú, el primer brahman, el primero se casa con Daintari, también hija de la raza de los gigantes, lo mismo, estamos viendo los mismos velos, hermanos, los mismos velos de los gigantes, se casó esta con un gigante en la India. Y en el Génesis, vamos a los semitas, a los hebreos, en el Génesis vemos a los hijos de Dios, está en la Biblia, ¿no? Tomando por esposa a las hijas de los hombres y produciendo a sí mismos poderosos hombres de la antigüedad, en este caso. Todo ello establece una incuestionable identidad de origen entre el libro de inspiración cristiana y las fábulas, en este caso las fábulas paganas de Escandinavia, en este caso las fábulas, y el Indostán. Vamos a usar estas palabras, como lo están analizando aquí en esta parte. En la tradición hindú, el primer brahman, como hemos visto, se casa con Daitari, también hija de la raza de los gigantes. Volvemos a los gigantes, que es el leitmotiv, ¿no? el tema de esta noche, los gigantes. Y en el Génesis, vamos a los semitas, a Medio Oriente, no a la Palestina, y en el Génesis vemos a los hijos de Dios tomando por esposa a las hijas de los hombres. Dicen ellos, bueno, en la Biblia, los ángeles vieron que eran hermosas las hijas de los hombres y se juntaron con ellas y descendieron. Y de su unión entre estos gigantes, estos ángeles, nacieron hombres, los grandes héroes, hombres de renombre, de fama, ¿no? Como Heracles en los griegos, en este caso los semidioses. Vemos la de los gigantes, no están en los nórdicos, Buri y Mir, Bestla se casa con aquel, con Buri, en los indios está el Brahman, se casa con una hija de los gigantes, la prueba raza, y lo mismo en la Biblia, aquí se hace esa unión de los hijos de Dios con estos gigantes, y produciendo a sí mismo, dice, esa unión, poderosos hombres de la antigüedad. Todo establece una incuestionable identidad de todo esto, ¿no? De origen entre el libro de inspiración cristiana, la Biblia para los cristianos en Occidente, y las, entre comillas, las fábulas, como dicen las fábulas paganas de Escandinavia, de Bur y del Indostán. Si se examinan las tradiciones de casi todas las demás naciones, se obtendrá un resultado similar en este caso. Como hemos visto, este es el segundo objetivo de la sociedad teosófica, ¿no? Estudio comparativo de ciencia, religión y filosofía, porque todos hablaban de gigantes, ¿no? De bodas, de dos naturalezas. Acá el PDF, vamos a leer lo que dice acá el PDF. La traducción dice acá, el espíritu, bueno, así como en la leyenda escandinava Bur, el espiritual hijo de la vaca mula, se casa con Bestla, de la depravada raza, estirpe de los gigantes. También en la leyenda india, el primer Brahman se casa con Daitari, de la raza de gigantes, lo mismo en la India. Igualmente nos dice el Génesis que los hijos de Dios, de los ángeles, tomaron por esposas a las hijas de los hombres, de cuya unión nacieron poderosos linajes, de renombre, fama. Resulta de ello evidente la originaria identidad entre el Génesis y las leyendas de la Escandinavia y el Indostán. A pesar de que se les niega a estos la inspiración atribuida al primero. Esto es una acotación que le hizo Pimentel, está más o menos la traducción. Examinadas detenidamente conducen a idéntico resultado. Las tradiciones de casi todos los demás países. Hermanos, comentarios, preguntas sobre esta parte, los gigantes de todas partes, en la India, en Escandinavia y en los semitas. A mí me llama la atención cómo se refiere así como en un término tan, ¿cómo dice? Tan despectivo, ¿no? De los gigantes. Así, porque ellos tenían una naturaleza más terrible, pues más pasional. Eso lo podemos comparar con los atlantes, que fueron de la... Es lo que te quería preguntar. Si quiero correlacionar con qué razas, ¿estamos hablando de lemures? No, en este caso serían más los atlantes, que fueron los que más desencadenaron, como era la cuarta raza, fueron los que más desarrollaron el principio cámico, que el más pasional, las emociones en este caso eran los pieles rojas, los Sioux, que son los antecedentes de estos grandes atlantes, y que ello causó una gran guerra, que dice que hubo, hermanas, en la Tierra, una gran guerra, peor que las nucleares,
que ahí lucharon lo que son las fuerzas del bien con las fuerzas del mal, y como castigo se hundieron los continentes por la gran maldad que había en la tierra, se hundieron y toda esa raza se degeneró y comenzó otro nuevo principio, otra nueva raza en este caso, que lo que simboliza Noé cuando después del diluvio, él lo que hace va a sembrar lo que son uvas. Las uvas representan la nueva sangre, la nueva raza en ese caso. Pero sí, eso es la tradición de los gigantes, hermanos, de los atlantes, que eran tan terribles. Los atlantes, que ellos podían ya cambiar la modificación del sol. Dice que la luz del sol les afectaba, les ardía mucho, y ellos con hechizos podían hacer que se ocultara el sol o que se fuera rápidamente. Imagínate, hermano, a qué nivel habían llegado ellos. Y en la guerra, para que no se acaparan todos los malignos, entonces dicen que los mandaron a todos amarrarlos, y que a unos animales, medio monstruos, tenían ellos, que eran los que les avisaban, los encerraron, y sus naves las fueron destruidas, los bimanas, para que todos esos gigantes malos fueran muertos en esa aniquilación, en ese diluvio, en esa purificación, entre comillas, ¿no? Que tal vez fue con agua, en otras veces es con fuego, que va a purificar. Y así se van intercambiando las destrucciones con agua y con fuego. Dice que la actual destrucción va a ser con fuego en esta raza, dicen, hermano. Otra cosa que te quería preguntar, hablando de castas, por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención como la persecución que habían tenido los judíos, desde Egipto y luego el Holocausto, y decía yo, bueno, ¿qué tuvieron que haber hecho? Si estamos hablando de karma, ¿quiénes fueron y qué hicieron para que tengan que vivir eso? Y ahorita en relación a las castas, ¿en qué casta se les podía clasificar a ellos como raza? El pueblo judío, hermana, bien complicado. Ese pueblo es un pueblo mayoritariamente maldito. Le cayó una gran maldición por lo que le hicieron a Jesús, sus antepasados. Dicen por ahí de que que muchos de ellos nacen y mueren como judíos hasta que no pasan la prueba, se pasan reprobando, ¿no? Y siguen naciendo como judíos y sufriendo otra vez todas sus grandes mentiras y engaños, porque los judíos son buenos engañadores, hermano. Y hasta que uno se libera, que nace en otra raza, para que se purifique ese ego de toda la maldad que ha ocasionado en la tierra. Lo que tú mencionaste son cosas ahorita como el holocausto o lo cuento en Egipto, en las persecuciones. Mira, mayoritariamente ellos han sido los victimarios. Como ellos controlan los medios de comunicación, controlan la Biblia, controlan la política, lo hacen ver como ellos como que son los sufridos. Ay, pobrecitos, mira lo que le dieron los nazis a esto, que Auschwitz, mira que campo de concentración aquel, no sé qué cuánto. Pero ellos no tengo una historia real, que ellos fueron los que inventaron la Primera Guerra Mundial, solo para destruir los imperios donde ellos no mandaban. Ellos inventaron el comunismo para destruir el imperio ruso, animalizar a las personas con ateísmo, una gran hambruna allá en Rusia. Los comunistas judíos le quitaron todas las herramientas a los campesinos para que no pudieran comida, y hubo una gran hambruna y ya se estaban haciendo caníbales, se comían los unos a los otros porque había mucha hambre, como pasó en China, ¿no? Que las mujeres se almorzaban a sus hijos recién nacidos por el hambre que había también en ese lugar. Los judíos. Mira, ella en este libro nos comenta, nos da la verdad acerca de los judíos no son un pueblo selecto, es mentira. Los judíos son un pueblo chandala, un pueblo muy depravado que fue expulsado de la India. Los expulsaron de la India porque eran muy depravados los judíos. Y así se fueron ellos. Nos analiza lo que era Abraham. Los judíos dicen literalmente, no, sí que venimos de Abraham, del patriarca Abraham, que no sé cuánto. Abraham, quiere decir, ellos nos dicen esta hora y dicen, velo, Abraham es no Brahman, no sacerdote. Abraham era un gran depravado, y por eso le colocaron esa Brahman, Abraham, era un gran depravado que fueron expulsados de la India y en muchas otras partes. Los judíos, donde quiera que han ido, hermana, los han perseguido, les han hecho muchas cosas, porque ellos son los que inventan, como te dije en un caso, inventan las guerras, son los que trafican la droga, son los dueños de la usura, que no les gusta trabajar. Ellos miran a los seres humanos como animales, dicen que son goin, los que no son los judíos, son goin, animales, quiere decir ganado. Ellos dicen que la circuncisión a ellos los hace más inteligentes, porque ellos se hacen la circuncisión y por eso ellos no tienen tanta tendencia a la bestialidad. Una vez me contaron de que el pueblo judío en sí fue encargado de transmitir la sabiduría, porque no había nadie, pero los judíos al tener este poder no lo compartieron solamente para ellos, para así como hemos analizado, ellos animalizar a todos los seres humanos, y los judíos son los que dominan todos los medios de comunicación. Los grandes ricos, Carlos Slim, que Mark Zuckerberg, que Bill Gates, que no sé cuántos son los judíos, porque ellos se apoyan entre ellos para esclavizar a todos los seres humanos. Mucho de lo que decían los nazis era verdad, solo que lo han malinterpretado hoy en día. Los judíos en el campo de concentración decía, Arbeit macht frei, el trabajo los hará libres, el trabajo verdadero, ¿no? en ese caso, pero lo han satanizado
y no han mostrado la verdad que incluso Alemania había ganado la Primera Guerra Mundial, la había ganado literalmente porque los rusos se habían rendido, porque Lenin dio un golpe de Estado, aprovechó que el ejército del zar estaba afuera y dio un golpe de Estado y los comunistas controlaron ya Rusia y se rindieron a Alemania porque venía una guerra civil entre rojos y blancos. Y así los alemanes entonces ya tenían la guerra ganada, porque ya Rusia se rindió, solo quedaba Francia e Inglaterra, ya solo quedaba un frente. Entonces ahí fue cuando los judíos hicieron huelga en Alemania, una huelga de las municiones para no llevarle armas a los alemanes para que vencieran. Y al final se dice que ellos firmaron, se rindieron con la guerra ganada. Ese fue el gran odio de Hitler y los alemanes, ¿no? Porque ellos habían ganado la guerra, pero los judíos lo hicieron, masones, que habían infiltrado, que los generales eran masones judíos. Y ellos firmaron esa guerra ganada, la perdieron. Y así vino el Tratado de Versalles, que los esclavizaron a los alemanes, y vino todo lo que después se conoce, que como los nazis llegaron al poder, pues en parte decían mucha verdad de que ellos habían ganado la guerra y que los judíos habían provocado miles de muertes, hasta millones, solo para conseguir su objetivo. Si irnos más largo, lo mismo pasó con las Torres Gemelas, no fueron los árabes en unos pterodáctilos, no fueron ellos mismos, fueron los judíos, los masones y los sionistas y la Mossad que pusieron esas bombas ahí como demolición controlada. ¿Y qué fue lo que hicieron la gente? No, que fueron unos aviones que el calor derritió el acero, una gran mentira, solo para invadir Irak, robarse todo el petróleo. Hasta George Bush dijo que, ay, lo siento, cometió un error, no había destrucción masiva en Irak. Hicieron para robarse el petróleo de Irak y la heroína de Afganistán, porque fueron a Afganistán, ¿no? Por la gran heroína que había ahí, por la amapola. Y esa es la verdad, hermano, lo que pasó con las Torres Gemelas recientemente, que si tú le preguntas a la persona promedio, dice que fue un tal Bin Laden, que la Arabia Saudita, que los Estados Unidos parece que son del cuarto mundo, que no tenían radares, que los aviones chocaron y nadie los destruyó. Eso totalmente son falacias y engaños de judíos, hermano. Gracias, Ernesto. Estamos en esta parte muy interesante, hermanos, de este estudio que nos ha tocado. Y está el siguiente subtema. En la serpiente tenemos toda la filosofía del universo, toda en la serpiente. Dice, ¿qué cosmogonista moderno podría comprimir dentro de un símbolo tan simple como la serpiente egipcia en un círculo tal mundo de significado? Aquí tenemos en esta criatura, en la serpiente, importante, toda la filosofía del universo. Esta es una máxima que nos regalan de esa serpiente, aunque ha sido tan perseguida en Occidente. En ella tenemos toda la sabiduría del universo en la serpiente. La materia vivificada por el espíritu. Y las dos juntos, materia y espíritu, evolucionando a partir del caos y la fuerza y la energía de todo lo que iba a ser. Para significar que los elementos están fuertemente ligados a esta materia cósmica que simboliza la serpiente, los egipcios ataron su cola en un nudo, como está el Ouroboros, el emblema de la sociedad de la serpiente, que se muerde la cola. ¿Qué cosmólogo moderno podría comprimir dentro de un símbolo tan simple como la serpiente egipcia en un círculo? En la traducción no aparece la palabra círculo, importante, la serpiente en un círculo, tal mundo de significado. El símbolo es la expresión pictórica, importante, es un símbolo, la expresión pictórica de una imagen, de una idea o de un pensamiento. Ese es un verdadero símbolo. ¿Qué cosmólogo moderno podría comprimir dentro de un símbolo tan simple como esa serpiente que se mueve, ¿no?, en zigzag? Como la serpiente egipcia, la serpiente es en el primer símbolo de la serpiente, nos dice ella, figuraba la perfección y la sabiduría divina. Nos dice ella literalmente en el rosario. La perfección y la teosofía y la sabiduría divina es lo que simboliza la serpiente primitiva. Y ha representado siempre la regeneración psíquica, que más adelante ya nos va a dar una magistral explicación, cómo se renueva la serpiente, lo que es las pieles, y eso cómo simboliza en el ser humano el cambio de cuerpo, en las reencarnaciones, que se va perfeccionando la moda. Y ha representado siempre la serpiente, la regeneración psíquica, que necesitamos una gran regeneración, porque este mundo lo han degenerado a propósito, por eso hay drogas en todas partes, hay fentanilo en toda esquina de Estados Unidos, en todas partes hay cocaína, heroína, marihuana, para que la gente se bestialice, se animalice y sean esclavos que nunca se den cuenta de la verdad. La serpiente ha representado siempre la regeneración psíquica y la inmortalidad. Y a los sabios y a los iniciados perfectos se les ha dado el nombre de serpientes o nagas. Ahí vemos otra vez las serpientes, ¿no? Nagas eran iniciados perfectos o rectos, son las serpientes. Y en tiempos antiguos
la serpiente era considerada como el primer rayo de luz, como Lucifer, el primer rayo de luz emanado del abismo, de la oscuridad, del divino misterio. Eso está en una estancia de la unión secreta, esa luz como que vibra, como dice el hermano, en los 7 planos, en las 7 eternidades. Y en tiempos antiguos la serpiente era considerada como el primer rayo de luz de la oscuridad. Ya viene la diferenciación. El Mamántara, emanado del abismo oscuro del divino misterio. La serpiente es Lucifer, el portador de luz. Pero ¿qué cosmólogo moderno podría comprimir dentro de un símbolo tan simple como la serpiente egipcia en un círculo tal mundo de significado? Aquí tenemos en esta criatura, no sé ella, la serpiente, ¿no? Toda la sabiduría, toda la filosofía, no del planeta, del universo entero. Este universo significa la unidad en la diversidad, universo. O también significa un solo verso, el sonido que fecunda como el rayo de luz a todo el espacio universo, lo fecunda ese sonido, esa palabra inefable. En esta criatura tenemos toda la filosofía del universo, que máxima en la serpiente está toda la filosofía del universo, hermano. Los primeros movimientos del cosmos, del universo, son en forma de movimiento de serpiente, nos dice ahí en otra parte, ¿no? Cuando se están formando, todo sigue los movimientos de serpiente, esos planetas, esa materia que se va a convertir en planetas, el sol, sigue los movimientos de serpiente. Dice, la materia vivificada por el espíritu, que este fue un símbolo egipcio que lo analizamos en otras secciones, que está una serpiente arriba de un jarro y que está alentando el agua en un lugar, el agua, le está dando el aliento a la serpiente. La materia vivificada por el espíritu. La materia es el prakriti, son las aguas del espacio. Vivificada por el espíritu, la serpiente, que es el purucha, como dicen los orientales, el espíritu del purucha. El espíritu es la serpiente que vivifica, o sopla, o alienta sobre las aguas del espacio, las aguas de la casa, como estoy analizando en otra parte. Y las dos juntos evolucionando, tanto materia y espíritu, las dos juntos, espíritu y materia, purucha prakriti, evolucionando o desenvolviendo a partir del caos. Espíritu y materia, viene del caos, viene toda esa fuerza y todo de lo que iba a ser. Ellos evolucionan del caos, todo lo que iba a ser, todo. Sale la galaxia. Y los dos juntos, espíritu y materia, evolucionando a partir del caos, que es la casa, el abismo, el espacio, las aguas en este caso, ¿no? Las aguas en este caso. Y los dos juntos evolucionando a partir del caos, que es la fuerza, que es energía, que es Fojat, como decía el hermano, es el término Fojat, un término usado para representar la potencia activa, pero masculina, Fojat masculino de la Sakti. Y las Sakti son las fuerzas productoras femeninas, fuerzas potencias reproductoras femeninas, la Sakti masculina de Fojat. En la naturaleza representan esas fuerzas, tanto potencia masculina activa como la femenina en la naturaleza. Fojat es la esencia de la electricidad cósmica, no sé qué aforismo, es la esencia de la electricidad cósmica. Término oculto también tibetano, Fojat, para expresar la Daivi Prakriti, que dicen los hindúes, la Daivi Prakriti, que es la luz primordial, la primera luz, la luz del logos, el protobono. Y en el universo manifestado, Fojat es la siempre presente energía eléctrica, incesante poder destructor y formador, todo eso es Fojat. Como sucede con nuestro sistema nervioso, vamos al microcosmo ahora, al hombre, y las células neuronas, que son las más inteligentes, son las que están arriba, usan la electricidad para comunicarse, se comunican con electricidad, así como nosotros nos comunicamos a través de estos medios por electricidad, pero todo vibra, y para muchas otras cosas más, las neuronas, el axón, la sinapsis, las dendritas, así que la materia, la serpiente representa la materia vivificada por el espíritu, y los dos juntos evolucionando a partir del caos, de esa fuerza, todo lo que iba a ser. Viene toda la manifestación de todo espíritu de materia, la serpiente, ¿no? Vienen las galaxias, los soles, las materias, los planetas, de los humanos, los animales, plantas, minerales, viene todo. Para significar que los elementos estaban fuertemente ligados a esta materia cósmica que simboliza la serpiente, los egipcios ataron su cola en un nudo. Estos elementos, lo estuvimos analizando, estos elementos que son las esencias, más las sustancias, más los átomos, más las moléculas, más los elementos, forman todo esto, la materia tal como la conocemos, la materia. Estos elementos, también hay elementos acásicos, dice el PDF, la íntima latencia de los elementos en la materia cósmica. Están los elementos adentro de la materia, no están adentro, y de adentro se desarrolla, como la conciencia de nosotros, no está adentro de nosotros, se desarrolla, o se diferencia en este caso esos elementos. Para significar que estos elementos están fuertemente ligados a esta materia cósmica, que la serpiente, lo que simboliza la serpiente,
que simboliza la serpiente. Los egipcios ataron su cola en un nudo. Esta serpiente, que simboliza la materia cósmica, como hemos mencionado en esta parte, los elementos están fuertemente ligados a la serpiente. Los egipcios ataron su cola en un nudo, como vemos en el emblema de la sociedad. Esa cola es lo que es el Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola. Simboliza el ciclo eterno de todas las cosas, ciclo eterno de todas las cosas, y el emblema de la eternidad. Dice el PDF acá, para terminar el estudio: ¿qué cosmólogo moderno sería capaz de resumir el símbolo tan sencillo como la serpiente egipcia? Tal cúmulo de significados. En la serpiente se compendia o se resume toda la filosofía del universo. La materia está vivificada por el espíritu y ambos elementos desenvuelven del caos. Allá se evolucionan, ¿no? Energía, cuánto ha de existir. Evolución del caos, el espíritu de materia, cuánto ha de existir. El nudo en la cola serpiente simboliza la íntima latencia de los elementos en la materia cósmica. Hermanos, preguntas, comentarios finales. ¿Qué le ha parecido el estudio de esta bella obra, hermanos? Los micrófonos para ustedes. Qué silencio. Tania, ¿qué hay? Sí, es que quería un poquito de lo anterior rapidito porque ya casi es la hora, o mejor dicho, ya es la hora. Aquí también hay una simbología, bueno, de otro punto de vista, de los gigantes con lo de Ymir, creo que se llama anteriormente, lo dijo, sí, Ymir, ¿verdad? Los gigantes y lo que, la simbología de la vaca, ¿no? Podríamos poner también que unos son los hijos de Dios, entre comillas, ¿verdad? Lo que simboliza la vaca, y los Ymir son los hijos del hombre. Podríamos ponerlo de una manera así. Ahora, fíjate que ya que pronunciaste Purusha y Prakriti, pues realmente la mezcla de esas dos fuerzas es la creación del universo, ¿no? Porque siempre creo que en la doctrina secreta que dice, ¿verdad? Que Prakriti engendra a la otra y se retira, ¿no? Y se retira. Y entonces aquí estamos viendo también la mezcla que hay de estas dos razas, que da la simbología de la nueva raza. Y esto también tiene que ver con lo de la evolución, ¿no? Aquí también estamos viendo cómo cada aunque se habló de las castas, también tiene que ver con las razas, cómo va viéndose las necesidades simbológicas de la, ¿cómo se podríamos decir? De la mezcla, ¿no? De la mezcla, hasta llegar al humano ser de que realmente lo que tiene que hacer es darle la vuelta a las necesidades, ¿verdad? Y cambiar la misma, vaya la redundancia, la misma necesidad al deseo de Kamadeva, ¿no? Al deseo del ser superior. Y el significado de los abrigos de piel, el que estamos viendo aquí, como es la serpiente, bueno, la serpiente ha sido como la más, podríamos decir, el protagónico, se podría decir, protagónico de todas las religiones, creencias o como le quieran llamar, porque eso ha sido, así como el huevo, es otra parte que lo vemos muy, muy llamativo, ¿no? El huevo como la serpiente y sin dejar atrás lo que es el árbol. Entonces, esas tres simbologías, ¿no? El huevo, la serpiente, el árbol, como que no estás hablando de una misma, pero de acuerdo al que se va poniendo en determinadas regiones. Solo eso. Ha sido una clase muy buena. Si alguien más desea, o tú cierras, Ernesto, por favor. Hermana, el Purusha, el Prakriti, la evolución, la importancia de la serpiente,
Y ahí nos hablaste del huevo, Hiragayarma, el árbol, en otra parte, y la serpiente. Ella también nos menciona una secreta, tiene un capítulo muy interesante acerca del árbol, lo que es en este caso, y el cocodrilo. La importancia del cocodrilo para los egipcios, en las inscripciones de los cocodrilos, y habla de Macara, ese símbolo misterioso de Capricornio, que es una mezcla entre un caracol, un pez y una cabra, Capricornio. Hermanos, tremendo estudio de esta bella obra que Él nos regala esta sabiduría eterna, inmortal, con tanto sacrificio que Él le costó haciéndonos también a nosotros, totalmente gratuita. No tenemos que viajar al Tíbet ni a Oriente para tener estos resúmenes, estos pilares, que debemos estudiarlos en conjunto, como dice ella. Esta obra es para el estudio de los temas que ella trata, se la dedicó a todos los estudiantes que busquen la verdad donde sea, la verdad. Gracias, Ernesto. Gracias a todos los participantes. Pasen buenas noches. Gracias, buenas noches. Igualmente, gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.